Obviamente sabemos que lo público puede ser mejor o igual que lo privado. Hablemos de hecho, fiscal, de todo lo que está ocurriendo en el tema de seguridad. Más de 45,000 pandilleros ya fueron enviados a prisión de forma preventiva. Sabemos que esto es como parte del régimen de excepción que ha impulsado el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Cómo avanza? Bueno, en definitiva que todas las herramientas legales que nos ha proporcionado la Asamblea Legislativa a iniciativa del señor presidente y de su Consejo de Ministros, en definitiva han contribuido para que la Fiscalía pueda cumplir con su rol constitucional de defender los intereses de la sociedad y del Estado. En definitiva, teníamos que abrir este frente de batalla en contra de las organizaciones criminales y para ello era necesario contar con herramientas legales que permitieran de alguna forma extraer de las diferentes comunidades a todos los antisociales y personas que estaban generando crimen y llevando zozobra a los salvadoreños. Claro. A ver, 45,000 pandilleros que han sido enviados a prisión preventiva mientras continúa el proceso en contra de ellos, obviamente en el marco del régimen de excepción. Mucho se ha criticado, fiscal, que este no es un mecanismo legal. ¿Bajo qué fundamentos obviamente se puede decirle a la gente que en efecto no es así? Bueno, en primer lugar porque son herramientas que la misma Constitución establece cuando se trata de combatir graves alteraciones al orden público. Es decir, yo creo que todos los salvadoreños que en las diferentes comunidades han sido extorsionados, a todos aquellos a quienes las pandillas les provocaron la muerte de algún familiar, que de alguna manera acosaban sexualmente a sus hijas e incluso abusaban sexualmente de ellas. Creo que esas constituyen graves alteraciones al orden público, fue lo que se tomó en cuenta y también era el momento de enfrentar a estos grupos criminales. Claro. En este régimen de excepción y con este número de capturas, ¿de qué criminales, de qué tipo de criminales estamos hablando? Porque de hecho hace poco nos dimos cuenta que ya capturaron la novena de 15, digamos, tomadores de decisión, por ejemplo, en una de las maras más importantes del país. Bueno, durante todo este tiempo las pandillas de alguna manera lograron tener un nivel de organización bastante complejo, hasta tal punto de que, de acuerdo con la información que se manejaba en algún momento, ellos pretendían prácticamente sustituir al Estado mediante la intimidación y mediante la comisión de actos criminales. Sí, se han realizado grandes esfuerzos precisamente para tratar de capturar a los pandilleros que ocupaban los diferentes niveles dentro de esa organización criminal. Así, aparte de los cabecillas que ya se encontraban detenidos en los centros penales, se han estado realizando esfuerzos, gracias a las herramientas que se le ha proporcionado a la policía, al ejército, para ir deteniendo a los cabecillas que se encontraban en libertad y que de alguna manera servían de puente con los que ya estaban capturados. Creo que la población tiene que tener claro algo, que en realidad esos diferentes niveles de la estructura organizativa de las pandillas, nosotros teníamos identificados a todos aquellos que de alguna manera realizaban todas las actividades de soporte para los grupos criminales. Ya había un mapeo. Exacto, incluyendo aquellas personas que tal vez no tenían las características físicas de estos miembros de las organizaciones criminales, pero que de alguna manera ya cometían actos de extorsión, ya cometían actos de intimidación en contra de la población y en el peor de los casos ya habían asesinado a salvadoreños con miras a lograr la protección de estas organizaciones criminales. ¿Qué tan histórico ha sido este régimen de excepción que, por cierto, ya lleva su quinta vez siendo ampliado, fiscal? Bueno, en primer lugar, que es una medida de carácter constitucional que no se adoptaba desde los años 80, en primer lugar. En segundo lugar, porque la restricción de las garantías constitucionales, principalmente para todos aquellos que han sido detenidos, se han estado aplicando de una manera mesurada.
¿En qué sentido? En el sentido de que nos basamos en la información que previamente había recolectado la Policía Nacional Civil. ¿Para qué? Para tratar de llevar a las personas que están en conflicto con la ley a prisión. Es la única manera como nosotros podíamos limpiar las comunidades y de esa forma continuar con las investigaciones hasta llegar eventualmente a un proceso penal en el cual, respetando todas las garantías constitucionales y legales, eventualmente se obtenga una sentencia condenatoria en contra de cada miembro de estas organizaciones criminales. En el camino, la Fiscalía tiene una misión y es realizar investigaciones objetivas. Y, lógicamente, no vamos a emprender una acusación en el momento que así lo dicta el proceso. No vamos a emprender una acusación en contra de las personas que resulten inocentes de los cargos que se les han atribuido en las diferentes capturas. O sea, eso es en realidad para tratar de disipar de alguna manera una serie de dudas que es lógico. Claro. Es lógico que surjan en un evento, digamos, o en estas acciones de seguridad que se emprenden desde el Estado. ¿Cómo responde usted, fiscal, a algunos partidos minúsculos, obviamente, de la oposición que dicen que el régimen de excepción viola los derechos humanos y que va en contra incluso de los derechos humanos como tal? ¿Cómo puede responder el fiscal general de la República de El Salvador ante estos señalamientos? En primer lugar, creo que como fiscal general debo de considerar a todo delincuente como un enemigo del Estado, como un enemigo de los salvadoreños. Y creo que las acciones que se están emprendiendo, en primer lugar, son históricas. En segundo lugar, han demostrado que son efectivas. Debo decirle a estas personas que están en contra de las disposiciones del régimen de excepción y las reformas legales que se han aprobado, que en la actualidad, desde la implementación del régimen, todos los delitos han tenido una reducción del 35%. Es decir, que ya en la actualidad tenemos resultados que se los estamos trasladando a la población salvadoreña. Entonces, si estas personas, si estos actores políticos están en contra del régimen de excepción, simplemente están en contra de lo que los salvadoreños desean, que es vivir en paz, vivir en un ambiente de seguridad en el cual puedan desarrollar todas sus actividades y ejercer las libertades que la misma Constitución le ordena al Estado que debe proteger. Hay algunos actores, obviamente, que apoyan el régimen de excepción, quienes aseguran que las personas que se oponen, y sobre todo los partidos políticos que se oponen al régimen de excepción, son personas que están protegiendo a los pandilleros. ¿Usted los considera así? De alguna manera en las administraciones pasadas se había dado una simbiosis, se había dado una mezcla entre actores políticos y pandilleros. Los pandilleros básicamente eran una moneda de cambio. Les permitían ejecutar acciones criminales a cambio de